Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, colonizar aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Si nos dejamos vencer por la superstición, la avaricia y la estupidez, podemos hundir nuestro mundo en las tinieblas, aún más profundas que las del periodo entre la civilización clásica y el Renacimiento italiano. Sin embargo, también somos capaces de usar nuestra bondad y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza, para dar a cada habitante de nuestro planeta una vida abundante y plena, para perfeccionar nuestro conocimiento del universo y para trasladarnos a las estrellas. En abril de 1968 se reunió en Roma un grupo pequeño de políticos y científicos que provenían de países distintos para hablar de los cambios que se estaban produciendo en el planeta, por consecuencia de acciones humanas. 2 años después, el Club de Roma estaría creado y legalizado bajo legislación suiza. 30 años más tarde, el Club de Roma
Contaba entre sus filas con más de 100 especialistas de 52 países distintos y habría publicado más de 21 informes de sumo interés ambiental. En 1972 fue publicado el primer informe sobre los límites del crecimiento, encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, poco antes de la primera crisis del petróleo. La conclusión del informe de 1972 fue la siguiente: si el actual crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantienen sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Un grupo de economistas, de sabios, de futurólogos se unen para lanzar un grito de alarma. Alto al crecimiento, nos esperan tiempos muy difíciles. Los recursos de la Tierra son limitados y no pueden abastecer a una población sin límite. Pero ¿quién escucha sus predicciones? El programa informático WorldTree en diversas simulaciones da como resultado esta limitación en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido de un colapso en la producción agrícola e industrial, y posteriormente en un decrecimiento brusco de la población humana. 20 años después de que saliese por primera vez a la luz el primer informe sobre los límites de crecimiento, se hizo una actualización y se realizaron nuevos estudios. El resultado fue sorprendente y aterrador a la vez. Se conjeturó que la humanidad ya había traspasado los límites de la capacidad de carga de la Tierra. El informe sobre los límites del crecimiento se publicó en 1992, el año en que tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro. Pero tras tantos años, el resultado hasta la fecha es que la humanidad no consiguió cumplir los objetivos de Río. La conferencia de Río y la de Johannesburgo de 2002 fue todavía menos fructífera y se vio casi paralizada por disputas ideológicas y económicas y por la labor de quienes se aferraban a sus particulares intereses nacionales, empresariales o individuales. Han pasado 20 años desde la última cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y esta edición de 2012 está lejos de lo que se consiguió en aquella. En 1992 se establecieron las bases para, entre otras cosas, el Protocolo de Kioto y se puso sobre la mesa la cuestión climática, que protagoniza cada vez más la escena política en todo el mundo. Los principales problemas de esta edición son la falta de representantes de alto nivel de las grandes potencias concentradas en el G20 y la falta de consenso. Cualquier avance que se presente en rueda de prensa es un avance para hundir la declaración común y evitar el consenso. En realidad, los gobiernos están aquí para no hacer nada y no comprometerse a nada. Temas como la superpoblación o la emisión de gases de efecto invernadero, que superaron todos los récords en 2011, han sido eclipsados por la discusión sobre la crisis en Europa o la violencia en Oriente Próximo. José Mujica Cordono, President of the Eastern Republic of Uruguay, to address the conference. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas
Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización que significa mirar por todo el planeta y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso, es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca,
los aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Según el último informe, Planeta Vivo, de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza, que se publica cada 2 años, de seguir así, en 2030 consumiremos los recursos de 2 planetas Tierra. El consumo de huella ecológica para todo el año pasado, 2013, se agotó totalmente en agosto. El resto del año se sostuvo con lo que se denomina déficit ecológico, que no es otra cosa que consumir recursos pertenecientes a futuras generaciones, o bien que supuestamente pertenecen a otros territorios. Vi el este de África y pensé, hace algunos millones de años, los hombres dimos aquí nuestros primeros pasos. Nuestros cerebros crecieron y cambiaron. Las partes viejas empezaron a ser dirigidas por las partes nuevas. Y esto nos hizo humanos, con compasión, previsión y razón. Pero en cambio, escuchábamos la antigua voz de nuestro interior que nos empujaba al miedo, a la territorialidad y a la agresividad. Aceptamos los productos de la ciencia y hemos rechazado sus métodos. Quizá los reptiles desarrollarán nuevamente su inteligencia. Puede que algún día haya civilizaciones en la Tierra de nuevo. Habrá vida, habrá inteligencia. Aunque ya no existirán más humanos ni aquí, ni en 1000 millones de mundos.
Cualquier persona razonable teme la guerra nuclear. Y todo país tecnológico la plantea. Todos saben que es una locura. Y cada país tiene una excusa. Hay una triste cadena de causalidad. Los alemanes estaban preparando la bomba al principio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los americanos tenían que fabricar una primero. Si los americanos tenían una, los rusos debían tener otra. Y entonces los ingleses, los franceses, los chinos, los hindúes, los pakistaníes, muchas naciones poseen armas nucleares. Son fáciles de fabricar. Se puede robar material fisionable de reactores nucleares. Las armas nucleares han llegado a ser casi una industria artesana. Las bombas convencionales de la Segunda Guerra Mundial se llamaban blockbusters. Rellenas de 20 toneladas de trinitotolueno, podrían destruir una manzana de casas. Todas las bombas lanzadas sobre todas las ciudades en la Segunda Guerra Mundial alcanzaban un total de 2 millones de toneladas de TNT. 2 megatones. Coventry, Rotterdam, Dresde, Tokio. Toda la muerte que llovió del cielo entre 1939 y 1945. 100.000 blockbusters. 2 megatones. Hoy día, 2 megatones equivalen a una simple bomba termonuclear. Una bomba con el poder destructivo de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero hay cientos de miles de armas nucleares. Los misiles y las bombas de la Unión Soviética y los Estados Unidos están apuntando a 15.000 blancos designados. No hay lugar seguro en el planeta. La energía que contienen estas armas, demonios de la muerte, que aguardan pacientemente la fricción de las lámparas, es de un total de más de 10.000 megatones. Sin embargo, si se concentra la destrucción eficazmente, no a lo largo de 6 años, sino en unas cuantas horas, habría un blockbuster por cada familia del planeta. Una Segunda Guerra Mundial por segundo durante toda una tarde. La bomba lanzada sobre Hiroshima mató a 70.000 personas. En una completa guerra nuclear, en el paroxismo de la muerte global, el equivalente a 1 millón de muertes de Hiroshima sería lanzado por todo el mundo. No obstante, en esta guerra no todo el mundo moriría por la explosión, la lluvia de fuego y la radiación inmediata. Habría otro tipo de agonías, la pérdida de seres queridos, la multitud de quemados, ciegos y mutilados, la ausencia de atención médica, las enfermedades, las plagas, la radiación duradera que envenena el aceite y el agua, la amenaza de tumores, de niños que nacen muertos o deformes, la desesperanzada sensación de una civilización destruida inútilmente, el saber que podríamos haberlo evitado y no lo hicimos. En la actualidad, desde el 11 de septiembre hasta hoy, todas las grandes guerras como conflictos son y están siendo por el control de los recursos naturales del planeta. Incluso la crisis financiera tiene mucho que ver con los límites de crecimiento del planeta, junto a un colapso disfuncional del sistema, puesto que este, debido a los problemas tanto en necesidades humanas como escasez y desigualdad social, está siendo obsoleto y solo es mantenido puesto que al estar nuestra sociedad estructurada socialmente con este sistema basado en el lucro, el poder recae y es controlado por todo aquel que es capaz de usar su ventaja económica con el uso y abuso para la obtención de más riquezas, poder como estatus social. En esta sociedad basada en el lucro, ese sistema quien controla al hombre. Ese sistema un caballo desbocado que nadie es capaz de controlar. Así pues, los intereses de unos pocos ponen en peligro la vida de nuestro mundo, como el avance de nuestra civilización y especie. Es de vital importancia que empecemos a reconocer que el sistema nos controla. Es de vital importancia que darnos cuenta que tanto doctrinas económicas como ideológicas y conflictos surgen de la necesidad del individuo desde dentro del sistema de querer lucrarse. Y de ello surge una forma cultural, como de vida, la cual está siendo cada vez más inútil. Es hora de despertar y darnos cuenta y sobre todo de tomar conciencia de nuestros actos
de comunicar a los demás, a las antiguas como nuevas generaciones, de buscar nuevas formas de pensamiento y rechazar todo aquel que pretenda seguir con el antiguo y aún actual modo de operar, en busca de lucrarse. Toda corrupción surge desde los gobiernos centrales hasta las esquinas de nuestros barrios. Existen alternativas al sistema actual, como es el caso de la economía basada en recursos, cuya misión consiste en gestionar inteligentemente cómo repartir los recursos del planeta. Muchos expertos como defensores sabemos que la llegada a un modelo basado en recursos es inevitable. El único interrogante que existe es el si llegaremos vivos a la instauración de una economía basada en recursos en el planeta y cuánto ascenderá la cifra de vidas humanas en él. Son muchos los avances conseguidos, como son las apariciones de nuevas figuras políticas como mediáticas, en busca de nuevas formas de hacer las cosas, lo cual nos da la esperanza de ver nuevos cambios. Pero de todos modos hay que tener muy claro que nunca llegaremos a hacerlo si una gran masa crítica surge exigiendo el cambio, un cambio a una economía adaptada a nuestra capacidad de carga del planeta. Imaginemos por un momento que tuviéramos la opción de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? ¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitamos una meta, ¿cierto? Y podemos estar seguros al decir que esta meta sería sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y por consiguiente sostenible para la vida humana cuanto sea posible, tomando en cuenta las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo. Con esa meta de sostenibilidad máxima entendida, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque tomamos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, entonces, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, nada que pueda encontrar. Nada que pueda encontrar. Bueno, veamos, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable. En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? La primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que, dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación, desde los depósitos de cobre
a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero, como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar. Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Concentraciones energéticas en el Medio Oriente. Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África, inmenso potencial de energía maremotriz en la costa atlántica de Norteamérica, el suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc. Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre, hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es un solo sistema enorme unido sinérgicamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos. Y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra y así sucesivamente. Como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización y creamos un sistema para administrarlos. Un sistema global de administración de recursos, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie, a la larga, es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto, ahora podemos considerar la producción. ¿Cómo usamos todo esto? ¿Cuál será el proceso de producción? ¿Y qué necesitamos considerar para asegurarnos que sea lo más optimizado posible para maximizar nuestra sostenibilidad? Bueno, lo primero que sale a relucir es el hecho de que necesitamos constantemente intentar conservar. Los recursos del planeta son esencialmente finitos. Entonces es importante que seamos estratégicos. La clave es conservación estratégica. Lo segundo que reconocemos es que algunos recursos realmente no son tan buenos como otros en cuanto a rendimiento. En realidad, algunas de estas cosas, cuando son puestas en uso, tienen un efecto terrible en el medio ambiente, lo cual invariablemente afecta a nuestra propia salud. Por ejemplo, el petróleo y los combustibles fósiles. No importa cómo los veas, liberan algunos agentes bastante destructivos en el medio ambiente. Por lo tanto, es crítico que hagamos lo posible por usar tales cosas solo cuando sea realmente necesario, si se da el caso. Afortunadamente, vemos muchas posibilidades solares, eólicas, maremotrices, undimotrices, geotérmicas y de diferencial térmico para la producción de energía, por lo que podemos idear estrategias objetivas sobre qué usamos y dónde, para evitar las que se podrían llamar retroacciones negativas, o cualquier cosa que resulte de la producción o el uso que dañe el medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Llamaremos a esto seguridad estratégica, para asociarlo a nuestra conservación estratégica. Pero las estrategias de producción no se detienen ahí. Vamos a necesitar una estrategia de eficiencia para la propia mecánica de producción. Y lo que encontramos es que hay apenas 3 protocolos específicos a los que debemos adherirnos. 1. Cada bien que producimos debe ser diseñado para durar tanto como sea posible. Naturalmente, cuantas más cosas se estropeen, más recursos necesitaremos para reemplazarlas y más desperdicio será producido. 2. Cuando las cosas se estropeen o dejen de ser útiles por cualquier motivo, es crítico que cosechemos y reciclemos tanto como podamos. De modo que el diseño productivo debe tener esto en consideración directamente en las etapas iniciales. 3. Las tecnologías de evolución rápida, como la electrónica, que son sometidas a las más altas tasas de obsolescencia tecnológica,
necesitarían ser diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Lo último que queremos hacer es desechar un sistema informático completo solo porque se ha dañado una sola parte o es obsoleto. Así que simplemente diseñamos los componentes para ser fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables, presagiado por la actual tendencia de cambio tecnológico. Y cuando nos damos cuenta de que los mecanismos de la preservación estratégica, la seguridad estratégica y la eficiencia estratégica son puramente consideraciones técnicas desprovistas de cualquier opinión humana o parcialidad, simplemente programamos estas estrategias en un ordenador, el cual puede sopesar y calcular todas las variables relevantes, permitiéndonos llegar siempre al método más favorable para la producción sostenible basado en los conocimientos actuales. Y aunque podría sonar complejo, en realidad es una calculadora glorificada, sin mencionar que dicha toma multivariada de decisiones y dichos sistemas de monitorización ya están siendo utilizados alrededor del mundo para propósitos aislados. Simplemente hay que expandirlo. Ahora bien, no solo tenemos nuestro sistema de administración de recursos, sino que también un sistema de administración de producción, los cuales son fácilmente automatizados por el ordenador para maximizar la eficiencia, la preservación y la seguridad. La realidad informativa es que la mente humana o incluso de un grupo de humanos no puede seguir lo que necesita seguimiento. Debe ser realizado por ordenadores y eso es posible. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la distribución. ¿Qué estrategias de sostenibilidad tienen sentido? Bueno, ya que sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y que se requiere energía para propulsar máquinas de transporte, cuanto más corta la distancia de transporte, mayor será la eficiencia. Producir bienes en un continente y enviarlos a otro solo tiene sentido si los bienes en cuestión simplemente no pueden ser producidos en el área deseada. De otra forma, no es más que derrochador. Debemos producir localmente para que la distribución sea simple, rápida y que requiera la menor cantidad de energía posible. Llamaremos a esto la estrategia de proximidad, lo que significa simplemente reducimos al máximo el transporte de bienes, sean materias primas o productos de consumo acabados. Por supuesto, puede que también sea importante saber qué bienes transportamos y por qué. Esto cae en la categoría de la demanda. Y la demanda es simplemente lo que las personas necesitan para estar saludables y para tener una alta calidad de vida, como comida, agua potable y refugio, hasta bienes sociales y recreativos, que permiten relajación y disfrute personal y social, ambos importantes factores en el conjunto de la salud humana y social. Así que simplemente realizamos otra encuesta. Las personas describen sus necesidades, la demanda se evalúa y la producción se inicia basada en dicha demanda. Y puesto que los niveles de demanda de diferentes bienes fluctuarán naturalmente y cambiarán en diferentes regiones, debemos crear un sistema de monitorización de demanda-distribución para evitar la sobreproducción o la escasez. Por supuesto, esta idea no es nueva. Se utiliza en las principales cadenas de tiendas actualmente para asegurar que su inventario se mantiene al día. Solo que esta vez vamos a monitorizar globalmente. Pero espera un poco. No podemos entender completamente la demanda si no tenemos en cuenta el uso real del bien en sí mismo. ¿Es lógico y sostenible que cada ser humano tenga, digamos, una de cada cosa que se produce? ¿Sin importar su uso? No, eso sería, sencillamente, derrochador e ineficiente. Si una persona tiene necesidad de un bien, pero esa necesidad dura solo, por ejemplo, 45 minutos al día de media, sería mucho más eficiente que ese bien estuviese disponible para ellos y para otros cuando lo necesitasen. Muchos olvidan que no es el bien lo que quieren, sino el propósito que sirve ese bien. Cuando entendemos que el bien en sí mismo solo es tan importante como su utilidad, vemos que la restricción externa, o lo que podríamos llamar hoy propiedad, es extremadamente derrochador y medioambientalmente ilógico en un sentido fundamental y económico. Así que necesitamos concebir una estrategia llamada acceso estratégico,
Esta sería la base para nuestro sistema de monitoreo de demanda-distribución, el cual garantiza que podamos satisfacer la demanda de las necesidades de la población para acceder a lo que sea que necesiten cuando lo necesiten. Y en lo que respecta a adquirir los bienes físicamente, los centros de acceso centralizados y regionales tienen mucho sentido, ya que la mayor parte estarían ubicados muy cerca de la población. Y una persona simplemente llegaría, tomaría el artículo, lo usaría y cuando haya terminado y no lo necesite, lo devolvería. Similar a cómo funciona una biblioteca hoy en día. De hecho, estos centros no solo existirían en la comunidad de la forma en como son las tiendas de hoy, sino que existirían centros especializados de acceso en áreas específicas donde ciertos bienes son utilizados frecuentemente, ahorrando más energía con menos transporte repetido. Y una vez el sistema de monitoreo de demanda esté operativo, estará unido a nuestro sistema de gestión de producción y, por supuesto, a nuestro sistema de gestión de recursos, creando así una máquina de gestión económica global, unificada y de actualización dinámica, que simplemente asegure que nos mantengamos sostenibles, comenzando por proteger la integridad de nuestros limitados recursos, trabajando para garantizar que solo fabriquemos los mejores y más estratégicos artículos posibles, mientras distribuyendo todo del modo más inteligente y eficiente posible. Y el resultado único de este método basado en la preservación, el cual es intuitivamente opuesto a muchos, es que este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que solo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana: acceso a la abundancia. No solo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal y como recién generalizado, este enfoque sistémico responsable hacia un manejo total de los recursos de la Tierra y procesos, diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad, de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. La idea fue definida en los 70 por el ingeniero social Jacques Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en un curso de colisión entre la naturaleza y sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market.
I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing with my dad until just a few years ago we found the fish full of cancers. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians. But really, you're mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. And should act as one single world towards one single goal. Imagine no possessions. I wonder if you can.